bendición para mí estar acá hoy. Los felicito como iglesia, están celebrando el aniversario, no sé cuál será el aniversario, no me pregunté, el segundo aniversario. Qué bendición, así que nosotros nacimos nacimos en el mismo año, lo que un mes diferente. Nuestra iglesia Camino de Vida en Miami también tiene 2 años, así que es una gran bendición para mí poder compartir con ustedes. Yo conozco además al pastor Henry, que estaremos celebrando también y orando por él hoy como el nuevo pastor que tienen. Conozco al pastor Henry hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Nuestros hijos mayores, es decir, su hija mayor y mi hijo mayor nacieron el mismo año, con unos meses de diferencia. Ahora no recuerdo bien cuál es más grande, ¿no? Bueno, tampoco vamos a... Calé es más grande, bueno. Zaire es más grande. Sí, Zaire es más grande, Calé es mayor de edad. Entonces, qué bueno está eso. No sé si Calé te perdone eso, pero bueno. Nacieron, nosotros vimos a esos niños nacer y ellos vieron a los nuestros también. Así que para mí es un gran privilegio, primero, haberlo tenido allá en nuestra iglesia y haber trabajado juntos durante un tiempo, 1 año y algo creo, no recuerdo bien, y luego, pues muy a pesar nuestro, por el hueco que nos dejó y no precisamente por el volumen de sino nos dejó un gran vacío realmente en la iglesia, por todo lo que él representó para nosotros en ese corto tiempo. Así que es una gran bendición para ustedes poderlos tener a ellos como familia pastoral y para mí ahora, pues estar predicando en esta celebración tan hermosa, ¿no? En la que por sobre todas las cosas estamos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaremos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 8, y ustedes lo tendrán ahí, que en unos breves minutos estaremos leyendo. Pero quisiera comenzar meditando lo interesante que fue que Pablo tuviera que escribirle una carta a Timoteo. Timoteo y Pablo se conocían desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, habían estado juntos en viajes misioneros, habían compartido muchísimo, más que una simple relación, digamos, profesional. Pablo, con esta carta que le escribe a Timoteo, la segunda, le estaba dejando su testamento ministerial a Timoteo, para que éste continuara precisamente con toda la carrera de servicio a Dios que ya había sido corrida precisamente por el apóstol. La intención de Pablo en esta carta, o con esta carta, era comunicarle a Timoteo lo que necesitaba saber para que él pudiera ser parte también de la estrategia divina en el ministerio. Pablo comenzó esta carta recordándole que él debía avivar el fuego del don de Dios que ya estaba en él, que había sido transmitido también por otros. Después le dice que él debía encargar este ministerio precisamente a hombres fieles e idóneos. Más adelante le comunica el tratamiento que debía darle a la palabra que debía predicar, teniendo en cuenta que había falsos maestros que estaban tratando de confundir la iglesia. Timoteo debía cortar recto la palabra de Dios, usar de manera correcta la palabra de Dios. Esta carta fue escrita para decirle a Timoteo que lo único que podía mantenerlo en la carrera era apoyarse en las Escrituras y solamente en las Escrituras. Porque las Escrituras, ¿qué son? Inspiradas por Dios y suficientes para cada detalle en la vida del creyente. Hermano, la iglesia de Dios y particularmente los que tienen la responsabilidad de enseñar las Escrituras, tenemos la inmensa bendición de poder descansar plenamente en la palabra. Hoy estamos celebrando el aniversario de esta amada iglesia. 2 años, 2 hermosos años. Y también estamos reconociendo oficialmente al pastor Henry. Una oportunidad excelente que tenemos para meditar en esta enseñanza de Pablo a Timoteo. Vamos a leer 2 Timoteo 4, los versículos del 1 al 8, y dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se acerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Señor, permite que hoy nosotros no solamente podamos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por esta iglesia, gracias por el pastor Henry, gracias por sus vidas, gracias por su ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Pablo, ya terminando su carta, le hace un encargo solemne a Timoteo. Un encargo solemne a Timoteo. Debido a la importancia y la utilidad de esta palabra, no solo debes usarla para terminar tu carrera. Tú, Timoteo, debes predicar esta palabra. Tú debes predicar este evangelio que has recibido, porque es lo único que restaura el alma de las personas. Mire, Timoteo no solo debía transmitir estas enseñanzas a otros pastores, porque fue una de las cosas en el 2.2, claramente Pablo le dice que una de las estrategias del ministerio era seguir transmitiendo, preparando a otros pastores para que esos otros pastores de la misma manera siguieran buscando a otros y así continuara la transmisión del evangelio. Él debía saber que era de suma importancia la predicación de la palabra de Dios a todas las personas que él había puesto bajo su cuidado pastoral. Hermano, y esta creo que es la enseñanza principal que nosotros podemos llevarnos hoy de este pasaje. Vivimos en un mundo roto y corrompido. Vivimos en un mundo roto y corrompido. Y yo creo que no hay que ser universitario para darse cuenta que estamos viviendo en un mundo roto, quizás más roto y más corrompido que nunca antes en la historia. Y solo la palabra de Dios es la que trae una real y verdadera solución. Vivimos en un mundo roto y corrompido y solo la palabra de Dios es la que trae una real y verdadera solución. Y por eso entonces que Pablo le dice a Timoteo, tú debes predicar la palabra de Dios. Y es la enseñanza que hoy también es para mí, para el pastor Henry. Predica la palabra de Dios. Este es el encargo que Pablo estaba construyendo a través de toda la carta. Un encargo simple en su expresión. Predica la palabra, pero de gran alcance en todas las implicaciones que tiene. Es un imperativo de parte de Dios que nosotros prediquemos el evangelio, no solamente los pastores, todos, a toda criatura. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Miren, hermano, es muy fácil convertirnos en temerosos de exponer lo que la Biblia realmente dice. Es muy fácil torcer las escrituras. Es muy fácil esconder lo que nosotros creemos. Muy fácil. ¿Cuán fácil es refrenarnos de decir la verdad en su totalidad? Porque si no predicamos toda la palabra, o si no predicamos todo el evangelio, pues entonces no estamos diciendo toda la verdad de Dios. Nosotros, ni tú, ni yo, ni ustedes, ni nosotros, determinamos lo que tenemos que enseñar. Es la palabra la que desde siempre ha determinado lo que tenemos que enseñar. Y créanme, que hemos tenido, tenemos y tendremos muchísimas presiones en todas nuestras vidas y también en nuestros ministerios. También para ti, Kidani, para no hacer lo que tenemos que hacer, que es predicar la palabra. Pero Pablo está diciendo, mira Timoteo, tú tienes que predicar la palabra. Tú tienes que predicar la palabra. Una buena pregunta que deberíamos hacernos todos, principalmente los pastores que usamos estos púlpitos, es:
¿A quién quiero agradar cuando estoy predicando? ¿A quién quiero agradar cuando estoy aquí detrás? ¿A la congregación? ¿A los que sustentan mi ministerio? ¿Que tal vez alguien me está apoyando? ¿A los que se puedan enterar y cambiar el concepto que hasta ahora tenían de mí? ¿A mis compañeros de trabajo? Si intentamos agradar a personas, es posible que nuestras iglesias se llenen, ¿sabe? Si lo que intentamos hacer es agradar a la gente, es posible que las iglesias se llenen. Pero no estoy seguro que podamos seguir llamándonos iglesia. Lo que nos hace iglesia es que tengamos el evangelio de los apóstoles y que prediquemos este evangelio aún cuando sea un reto que pueda costarnos la vida. Porque sabe, hoy más que nunca, predicar el evangelio te puede costar la vida. Hoy más que nunca. Amados hermanos, lo que nos hace iglesia es la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, cuando estemos predicando y proclamando el evangelio, cuando estemos abriendo las escrituras en cualquier contexto, por difícil que sea, cuando vayamos a decir, así ha dicho el Señor, tengamos como objetivo agradar al autor de este libro y no a más nadie. Recordemos que Dios no está comprometido con nuestras palabras. Dios no está comprometido con tu palabra. Dios no está comprometido con lo que yo pueda decir. Dios está comprometido con su palabra. Por eso cada vez que le enseño a la iglesia que como pastor tenemos autoridad, porque la Biblia lo dice, la autoridad la tenemos mientras estemos hablando esta palabra. Una vez que nos vayamos de aquí y que comencemos entonces a decir nuestras palabras, perdemos toda la autoridad. Toda la autoridad. Hermanos, no existe, nunca existió un plan B para la iglesia. No hay un plan B. Y desgraciadamente hoy se ha perdido bastante el foco. La exposición clara de los principios bíblicos que emanan del mensaje del evangelio es lo único que va a impactar la vida de la iglesia, de nuestras comunidades y de toda la sociedad. Más nada va a impactar la vida de la iglesia. Más nada va a impactar la sociedad. No son nuestras estrategias, no es lo buena persona ni siquiera que seamos. Lo único que impacta la iglesia, la comunidad, la sociedad, un país, este mundo, es la palabra de Dios. Observemos cómo es que el apóstol le dice a Timoteo que debía hacerlo. Rapidito. Primero, insta a tiempo y fuera de tiempo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. No estamos muy seguros de qué es lo que Pablo estaba intentando decir aquí, pero existen al menos dos posibilidades. Pudiera significar el tiempo por el cual Timoteo estaba pasando. ¿Qué estaba pasando Timoteo? ¿Qué estaba viviendo Timoteo? Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Había personas que se estaban levantando en su contra, que además estaban enseñando falsa doctrina. Había algunos que pensaban que él era una persona muy joven para tener la responsabilidad que tenía, etcétera. Pero a pesar de todo, Pablo le dice, Timoteo, no importa lo que pase, tú tienes que predicar la palabra. No importa los que se levanten en tu contra, tú tienes que predicar la palabra. No importa si creen que eres joven, tú tienes que predicar la palabra. No importa si eres viejo, un pastor viejo, joven, estés bajo presión, tienes que seguir predicando la palabra. Puede ser también que se estuviese refiriendo, en este caso, a la sociedad. A través de la historia ha habido tiempos donde las personas son muy receptivas al evangelio. De ahí han venido los grandes avivamientos a través de la historia. Pero ha habido tiempos en los que las personas no han sido nada receptivas a la palabra de Dios. ¿Les recuerda esto algo? Ha habido tiempos en la historia, como los de ahora, en que la gente son poco receptivas a la palabra de Dios. Sin embargo, no importa el tiempo en que esté la sociedad. No importa si están receptivos o no. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio en cualquier tiempo. Los pastores tienen que pararse detrás de los púlpitos y predicar la verdad de Dios, no importa lo que estén pasando y no importa cómo esté la sociedad. No importa si nos está costando la vida o nos pudiera costar la vida.
La implicación de todo esto es que Timoteo debía comprometerse con la predicación de la palabra de Dios sin importar cómo él se sintiera al respecto. Sin importar si la iglesia estaba hambrienta o no estaba hambrienta, que eso es lo otro. ¿Quiere la iglesia recibir la palabra? ¿No la quiere? Pues hay que seguirla predicando. Sin importar si la sociedad estaba receptiva o no, no hay importancia. En cualquier tiempo, él debía predicar la palabra. Y es como nosotros también tenemos que hacerlo. Jonathan Edwards predicó la verdad del Evangelio de 1740 a 1750, aproximadamente, con muchos bancos cerrados, pero sin suavizar el mensaje del Evangelio. Charlie Kirk, en el 2025, ya no en el 1740, recibió un balazo en el cuello por presentar la verdad del Evangelio y los valores del cristianismo en medio de la sociedad hostil en la que nosotros vivimos. Dos ejemplos: Jonathan Edwards en el 1740, Charlie Kirk 2025. No importa si la oposición viene de adentro o si la oposición viene de afuera. La palabra de Dios debe ser expuesta siempre. Porque ella es útil. Y como es útil, por tanto, sin miedo, tenemos que redarguir. Tenemos que redarguir. Y redarguir es confrontar. Confrontar a todos los que puedan levantarse contra la verdad. Miren, hay muchos por ahí que hoy en día están tratando de mostrar no al jinete del caballo blanco que vendrá a acabar con todas las cosas y con todos sus enemigos. Hay muchos que hoy están tratando de enseñar a un Cristo débil, que parece que en vez de un caballo blanco viene un burrito con debilidad en las piernas. Y ese no es nuestro Señor. Porque la palabra de Dios, sabemos que en la vida de Cristo fue todo amor. Pero también dijo lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir. También azotó y sacó a toda la gente que no estaban adorando al Padre Celestial en el templo cuando fue. Con un cuje, se me fue a la mente ahora como un látigo. Un látigo. A mí me da gracia porque hay gente que dice, no, el látigo era para los animales. Ahí cogió látigo animal, mesa, gente, y todo el que le pasó por el lado cogió látigo también. Porque había de todo en aquel lugar. La palabra de Dios redarguye. Y de redarguir es eso, confronta a todos los que son enemigos de la verdad. La palabra de Dios reprende también. Reprende el mal comportamiento. Sí lo hace. La palabra de Dios también exhorta. Tenemos un Dios que nos ama, que obra, que nos ha salvado y que en su gracia, está sobre nosotros. La palabra de Dios debe ser una constante exhortación para que nos acerquemos cada día más a la plenitud de la estatura de Cristo. Timoteo, le dice Pablo, redarguye, reprende, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, pero con toda paciencia y doctrina. O como otras traducciones nos muestran, con toda paciencia e instrucción. Tenemos que predicar y seguir predicando, hermano. Tenemos que enseñar y seguir enseñando. Tenemos que instruir a los que están bajo nuestra enseñanza sin cansancio, con la única instrucción que es suficientemente útil. ¿Cuál es? La palabra de nuestro Dios. Hermano, Pablo escribe una carta entera para decirle a Timoteo que predique la palabra de Dios. Pablo ha dedicado los últimos instantes de su vida, porque esta fue la última carta que Pablo escribió. Y los últimos instantes de su vida, las últimas palabras de su vida las dedicó para alentar a Timoteo a que predicara y enseñara las Escrituras, y solamente las Escrituras. Y el pasaje nos da varias razones de por qué. El versículo 1 nos da la primera razón. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es la primera vez que Pablo usa el Evangelio en esta carta en un sentido de juicio. Todo este sistema de cosas que hoy nosotros vemos,
todo esto que está hoy a nuestro alrededor, toda la casa que compramos, el yate que tenemos parqueado al lado, los carros, el negocio, la empresa, todo esto que hoy nosotros vemos terminará en un terrible juicio. Y todos aquellos que no hayan abierto sus corazones al mensaje de salvación que solo está contenido acá en las Escrituras, serán condenados. El mensaje que tenemos en nuestras manos, pastor, el mensaje que tienes en tus manos, Kidani, el mensaje que tienes en tus manos, pero el mensaje que todos nosotros tenemos en nuestras manos es un mensaje de vida o muerte. El mensaje de este libro es un mensaje de vida o muerte. Los versículos 3 y 4 nos dan otra imagen, otra importante razón, por la que Pablo alentaba a Timoteo a predicar la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hace muchos años, el animador, alentador, o no sé ni cómo llamarlo porque cualquier cosa menos pastor, Joel Osteen, tuvo que pedir perdón públicamente porque en uno de sus discursos mencionó el nombre de Jesucristo. Y eso es ofensivo. Es ofensivo. Las personas quieren oír hoy lo que les es agradable. Y el mensaje de la Biblia es un mensaje que condena, hermano. Usted puede hacer lo que... Mira, usted puede endulzar todo lo que usted quiere este mensaje. Usted puede darlo con el amor más grande del mundo. Este mensaje condena. Porque si tú no le dices al que le estás predicando que es un pecador, que necesita arrepentirse de sus pecados, no estás predicando el evangelio. Si tú solamente le dices a la persona, Cristo te ama, qué buena persona es y tiene un propósito para tu vida, ese no es el evangelio, porque no estás invitando a la gente al arrepentimiento. Esto es un mensaje que condena. Y condena muchísimo. Y la gente hoy quiere oír ¿qué cosa? Lo que es suave. La gente quiere que se le endulce el oído, quiere que se le haga cosquilla en sus oídos. Pero la Biblia de las Américas lo dice de una manera muy interesante. Dice, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Si no es que vendrán maestros, sino que la propia iglesia, dice Pablo, que acumulará para sí maestros con sus propios deseos. Y esto cambia un poco las cosas. Ya no se trata que habrán falsos maestros enseñando en varios lugares, sino que las iglesias escogerán para sí los falsos maestros de su preferencia. Y ojo, porque quizás aquí no se para nadie que no sea el pastor Henry a partir de ahora. Pero el internet está lleno de falsos maestros. Y ojo con lo que vemos. Y no lo estoy regañando, ni nada por el estilo. Ojo con lo que vemos, porque quizás sin darnos cuenta o dándonos cuenta, estamos escuchando lo que queremos escuchar. Por eso la exhortación al pastor Henry hoy, la exhortación al pastor Kidani, la exhortación para mí hoy, es que prediquemos lo que está aquí, solo lo que está aquí, aunque ofenda. Porque esto es un mensaje que ofende. Es un mensaje que duele. Y si un día te vas para tu casa ofendido, insultado por lo que dice la palabra de Dios, es mejor que cuando llegues te tires de rodillas y le pidas perdón al Señor. Porque Dios te está hablando a través de su palabra. Solo este tipo de falsos maestros son los que están dispuestos a disculparse por mencionar en un sermón el nombre de Cristo. La razón es sencilla. El nombre de Jesús está irremediablemente vinculado a la cruz y por tanto vinculado a sufrimiento, a sacrificio, cosas que el mundo hoy no quiere escuchar y a veces nosotros tampoco. Pero hermano,
Este es el mensaje que tenemos que predicar. A pesar de que este mundo no quiere escuchar, a pesar de que algunas de nuestras iglesias se molesten, los falsos maestros siempre van a estar a nuestro alrededor. Y somos nosotros los que tenemos que asegurarnos de estar en el único, verdadero y puro evangelio de la gracia de Cristo. Finalmente, la otra razón por la que Pablo le dice a Timoteo que tenía que predicar la palabra, la tenemos en el versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el corazón del ministerio pastoral. Este es el corazón del ministerio pastoral. Es una simple razón. Este es tu llamado, Pastor Henry, es tu llamado, Pastor Kidani, es mi llamado, y a todos los pastores que puedan estar aquí hoy. Aquí Pablo es muy específico. Recordemos que en un momento de la historia, ¿qué sucedió? ¿Qué nos narra Hechos capítulo 6? Dice que las viudas de unos se pusieron molestas porque las viudas de otros estaban recibiendo más alimentos y los apóstoles no daban más. Por eso tuvieron que escoger diáconos, ayudantes, para que se encargaran de estas cosas que son muy importantes también en la iglesia, pero con el único objetivo de que los apóstoles no dejaran la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 6, no es justo para nosotros, así dijeron los apóstoles, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y no es porque los pastores son vagos y no quieran servir a las mesas. Aquí tienen un pastor que va a estar dispuesto siempre a servir sus mesas, pero no lo dejen, por favor, para que pueda encargarse de la palabra de Dios que después le va a dar a ustedes. Hacer obra de evangelista en esta carta es proclamar toda la verdad de Dios. Ese es el centro del ministerio pastoral, ministerio que se debe hacer de una manera sobria. Timoteo tenía que mantener su cabeza en su lugar. Pastor, no puedes perder tu cabeza. Tú tienes un compromiso con la verdad. Cuando las personas acumulen para sí falsos maestros y que estos les prediquen otro evangelio, tú no pierdas la cabeza. Mantente sobrio, mantente predicando la palabra. Todas estas cosas van a traer pena a tu vida y lo sabes por experiencia propia. Van a traer sufrimientos, lo sabemos. Estas cosas también son parte del ministerio. Vas a sufrir. Vamos a sufrir. Sin embargo, sufre, pero no te avergüences. Como le dice Pablo a Timoteo, comenzando su carta. Sufre, pero no te avergüences, porque este evangelio que predicas es poder de Dios para salvación. Tenemos otro ejemplo maravilloso. Charles Simeon estuvo 10 o 12 años predicando con parte de los bancos de su iglesia clausurados porque no lo querían escuchar. En el tiempo en que Charles Simeon predicó, los hermanos de la iglesia rentaban o compraban los bancos. Escuchen ustedes qué cosa más interesante. Y cuando Charles Simeon comenzó a predicar la palabra de Dios, comenzó a arder de una manera fea los corazones de los hermanos porque no querían escuchar la palabra de Dios. Muchos se levantaban, clausuraban sus bancos y se iban de la iglesia el domingo. Charles Simeon estuvo predicando de 10 a 12 años con una buena parte de los bancos de la iglesia clausurados. En señal de protesta, no te queremos oír, no te queremos oír. Queremos que te vayas. Sin embargo, él pacientemente siguió predicando la palabra de Dios durante todo ese tiempo, hasta que hubo un resurgir que glorificó a Dios por sobre todas las cosas. Es difícil, es complejo, requiere respaldo en oración y ruego. Se necesita también el apoyo de toda la iglesia, pero es posible hacerlo. Pablo mismo se pone como ejemplo, y ya casi estamos terminando. Como acostumbraba a hacer en casi todas sus cartas, ahora se pone como ejemplo ante Timoteo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla,
y acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Timoteo, de alguna manera Pablo dijo, lo que te estoy pidiendo que hagas, se puede hacer. Se puede predicar la palabra. Sí se pueden soportar los sufrimientos. En el versículo 6, Pablo dice, yo estoy para ser sacrificado. O cuando uno va al lenguaje original, cuando Pablo dice, ya yo estoy para ser sacrificado, lo que significa es, ya yo estoy para ser derramado en libación. Derramado en libación. Que es el sacrificio al que Pablo hace referencia. Qué interesante esto, ¿verdad? Pablo califica toda su vida como una ofrenda de libación. ¿Qué tipo de ofrenda era esta? Yo sé que muchos de ustedes saben, pero esta ofrenda, según vemos en el Antiguo Testamento, era una ofrenda líquida. Usualmente un tipo de vino que se usaba para echar sobre el animal sacrificado. Era una ofrenda imperceptible, era invisible, no se veía, porque se evaporaba. Sin embargo, era la que provocaba ese olor grato delante de Dios. Pablo estaba diciendo, yo he sido derramado como ese vino, como esa ofrenda que nadie ve, que no es el cordero de la ceremonia, no es el cordero, porque el centro de la ceremonia es el animal, el centro de la ceremonia es el cordero. Hermano, para Pablo, el centro de toda su vida y ministerio había sido el sacrificio de Cristo. Y qué bueno que nosotros como Pablo, pastores que estamos aquí hoy presentes, Pastor Henry, qué bueno que nosotros como Pablo anhelemos vivir nuestros ministerios como esa ofrenda de libación, para derramarnos sobre el cordero, que nadie nos vea a nosotros, que nosotros sencillamente mostremos al cordero, pero que con nuestra vida ministerial y nuestro pastorado también elevemos un olor grato ante la presencia de Dios. Pero no solamente los pastores, todos nosotros, la iglesia completa, debería anhelar ser una ofrenda de libación. Que mostremos únicamente al Cordero, que seamos nosotros imperceptibles, pero que constantemente estemos mostrando a Cristo. Pastor, ¿cómo quieres seguir ofreciendo tu vida y tu ministerio? Iglesia, ¿cómo queremos ofrecer nuestras vidas aquí en esta tierra? Que nuestro anhelo diario sea el de ser hombres y mujeres, que nuestras vidas y ministerios hagan que salga ese olor grato del Cristo crucificado. Pablo sabía que estaba a punto de partir, ya, pero partir con gratitud y gozo por haber participado precisamente de la obra de Cristo. El versículo 7 declara vívidamente los ejemplos. He peleado la buena batalla. Pablo peleó la buena batalla. Pablo había acabado la carrera. Hay un dato terrible que dice que el 50% de los pastores no terminan bien su carrera. Iglesia, el pastor no es un enemigo. El pastor, yo nací y crecí en una iglesia y estuve adorando al Señor en una iglesia durante varios años. Y la idea, cuando yo salí de esa iglesia, la idea era que los pastores eran enemigos. Que cada vez que llegaba uno se le ponía como una barrera, como deja ver este cómo es, o deja ver este que nos viene a enseñar, o deja ver este qué es lo que hace. Al final salían por la puerta de atrás todos, disgustados con la iglesia. Los pastores no son los enemigos de la iglesia. Los pastores son los siervos de la iglesia. Son los siervos de la iglesia. Los pastores tienen el don que Dios les dio para enseñar la iglesia, para pastorear la iglesia, para cuidar las ovejas, para darles el pasto que está aquí, fresco, de la palabra de Dios. Es importantísimo también que cuiden a sus pastores, como dice la carta a los Hebreos. Valoren su fe e imítenlos. Cuiden a sus pastores de la misma manera que Él los cuide a ustedes. Y Pablo termina diciendo, yo he guardado la fe. En medio de todas las batallas, en medio de todos los sufrimientos, el apóstol se había mantenido fiel a lo que había creído.
Pablo termina el argumento de esta carta y lo hace con un gran aliento para su hijo amado. En el futuro me está guardada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Esta carrera cristiana es fuerte para todos. Puede ser de sufrimiento en sufrimiento, de pena en pena, pero nuestro futuro es glorioso. Bueno, recuérdate eso todos los días. Mi futuro es glorioso. Estoy sufriendo aquí, Señor. He sufrido aquí, Señor. He pasado penas. He luchado con el pecado. Me ha dolido. Pero tenemos un futuro glorioso. Tenemos una esperanza gloriosa en el Evangelio. Pablo había comenzado su carta diciendo que era el apóstol de Jesucristo según la promesa de vida. Pablo nunca había comenzado una carta de esta manera. Apóstol de Jesucristo según la promesa de vida, porque Pablo estaba completamente convencido que a pesar de todos los sufrimientos que él había pasado como apóstol, a pesar de todos los sufrimientos que habían pasado sus discípulos como Timoteo en el pastorado, tenían una promesa de vida y un futuro glorioso. Sí, vamos a sufrir por defender la verdad. Vamos a luchar a veces contra falsos maestros y tal vez contra muchos que no quieran escuchar la palabra que estamos predicando. Podemos ser incomprendidos y más, pero no hay mayor privilegio que proclamar el Evangelio de esperanza y de vida. No hay mayor privilegio, hermano. No hay mayor privilegio que este. Yo a veces, en mi casa, y esta es mi esposa y mis hijos, yo a veces digo, ¿quién me habrá mandado a mí a meterme en este negocio? Resumen, hermano. Pero no hay mayor privilegio que este. No hay mayor privilegio que este. Ahí está aquí Dani, que convivimos un año también. Y muchas veces lo hablamos. Hermano, esto está duro. Lloramos, lágrimas de sangre a veces. Porque los pastores también lloran, ¿sabes? Somos de carne y hueso. También sufrimos, ¿sabes? Pero no hay mayor privilegio que este. No hay mayor privilegio que predicar la verdad de Dios. Esperanza y vida eterna. Esperanza y vida eterna que disfrutamos todos los que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos creído en el mensaje glorioso que hoy tenemos que proclamar. Esta esperanza de vida es para todos los que quieran arrepentirse de sus pecados y creer que Jesucristo vino a este mundo y murió en una cruz para tomar nuestros pecados y para darnos toda su justicia y el acceso de esta manera a la vida eterna. Yo no sé si hay alguien esta tarde que aún no se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio, pero la única manera en la que vas a poder tener la esperanza de vida que tuvo Pablo, la esperanza gloriosa de vida que le esperaba a Timoteo y las que nos esperan a muchísimos de los que hoy estamos aquí, o quizás a todos, no la vas a poder alcanzar ni la vas a poder tener si no te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios y crees que Cristo vino a esta tierra, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida perfecta, y murió la vida que nosotros merecíamos, y murió de la manera en la que nosotros merecíamos morir, para darnos el perdón y la vida eterna. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, pastor, predica la palabra. Cristo viene, iglesia, prediquemos el Evangelio. Concluimos. Hermano, que este aniversario nos sintamos animados a predicar el mensaje del Evangelio para alcanzar nuestras comunidades y hasta donde el Señor nos permita llegar. No nos cansemos, no temamos, porque el mensaje que nosotros predicamos, recuerden que es de vida o muerte. Pastor, hay muchas cosas que pudiéramos hacer o que pudiéramos dejar de hacer, pero predicar la palabra no es una opción para dejar de hacer. Si hay una única cosa que puedes hacer o que pudieras hacer, es predicar la palabra. Porque a través de la predicación es que Dios se glorifica. Y de esta manera
humilla al pecador, exalta al Salvador y promueve la santidad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos puedas humillar, Señor. Que nosotros podamos caer rendidos a tus pies y entender que necesitamos, Señor, debemos predicar tu palabra. Tu palabra tiene que ser exaltada en los púlpitos de nuestras iglesias, Señor. Tu palabra y solo tu palabra. Aún en medio de estos tiempos en que muchos han querido silenciar tu palabra, nosotros como iglesias y pastores tenemos que exaltarla hoy más que nunca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que así pueda ser. Sé con el pastor Henry, sé con esta iglesia Aposento Alto, Señor, que juntos puedan glorificar tu nombre en esta comunidad y que sea ese faro de luz que se levante y que tu palabra sea glorificada, exaltada y predicada y escuchada en todo este territorio. Bendice al resto de las iglesias aquí representadas también. Sé con nosotros, Señor. Nos humillamos ante ti. En el nombre de Jesús. Amén.